Genino Timopanolti. Mi nombre es Moctezuma II. Seguramente me reconoces por ser el gobernante mexica-azteca más famoso, ya que yo fui el que gobernó durante la época en la que el imperio mexica se encontraba en su máximo esplendor, y soy el que vivió el encuentro entre dos mundos totalmente distintos. Mi nombre Moctezuma quiere decir el que se hace respetar, y las personas me llamaban Xocoyotzin, no porque fuera mi nombre, sino porque esto significa el joven, y esto lo hacían con la finalidad de distinguirme de mi bisabuelo, el Tlatoani Moctezuma Lihuaycamina, o el Viejo. Nací en 1467. Mi padre fue el sexto Tlatoani mexica, y mi madre fue Iselcuatzin, hija de mi abuelo, el gran gobernador Acoljo Nezahualcóyotl. La historia mexica es algo muy interesante, ya que estamos hablando del desarrollo que concluyó en una ciudad que alcanzó una superficie de casi 1000 hectáreas con un aproximado de 80.000 a 300.000 habitantes. Pero para esto tengo que empezar la historia desde el comienzo. El origen de nosotros los mexicas es en Tenochtitlán, una ciudad fincada en medio de un lago con abundancia de recursos naturales que proveían de todo lo necesario para vivir, pero se ubicaba en una isla muy pequeña. Así es como los antiguos mexicas peregrinaron por más de 250 años buscando un sitio en donde fundar una nueva ciudad, hasta que llegaron al lago de Texcoco y encontraron un águila devorando una serpiente parada en una nopalera. Desde ese momento se empezó a construir lo que un día fue la Gran Tenochtitlán. Mis días empezaban con el sonido de los tambores tocados por los sacerdotes en lo alto de los templos. Entonces un grupo de personas calificadas para tal trabajo me arreglaban el pelo, me ponían las sandalias, calzoncillos y una túnica. Entonces me dirigí al comedor para Tenizalisli, algo muy ligero. Mientras tanto, en las calles de la ciudad todos los campesinos, artesanos, guerreros, funcionarios y sacerdotes se dirigían apresurados a realizar sus labores. Después del desayuno, la ciudad se encontraba en una actividad constante, con los agricultores que se trasladaban en chinapas, también los hombres y mujeres del pueblo que asistían al mercado de Tlatelolco a vender o comprar diversos productos, y los niños que se dirigían a las escuelas, las cuales en ese entonces se dividían en clases sociales, en donde el Tepochcali era la escuela para el pueblo, y el Calmecac, que era dirigido a hijos de nobles, sacerdotes y guerreros. En tu actualidad esto se aprecia y valora mucho, ya que fuimos la primera ciudad del mundo que garantizó para su población una educación gratuita, obligatoria y universal. Mientras tanto, todos los días salía a cumplir con mis tareas, que eran impartir justicia, guiar a mis hombres a la guerra, mantener el orden de la ciudad cuidando distintas áreas tanto de política como de religión, artístico o meteorológico, y uno de los más importantes, que era expandir el territorio de mi imperio. Después me dirigía a acatar una de mis responsabilidades más importantes, que era el sacrificio. La sangre era algo sagrado, es por eso que se entregaba tan a menudo a los dioses. Uno de los rituales más comunes que se hacían en ese entonces era para nuestro dios Tonatiuh, mejor conocido como el Quinto Sol, el que brilló durante mi gobierno y el que sigue brillando hasta tu actualidad. En este ritual se presentaban personas que eran entrenadas por meses con el fin de ser sacrificados. Les sacaban el corazón y se lo ofrecían al sol, cuando éste se encontraba en el punto más alto. Entonces, después de ese acto, les cortaban las cabezas para exhibirlas en una pared llena de cráneos de gente que era denominada héroes. Pero no todos eran héroes. Había algunas personas que eran esclavizadas y eran obligadas a seguir tal sacrificio. Al mediodía almorzaba algo que no fuera tan pesado, que normalmente era un atole y un tamal, y en la tarde merendaba. La merienda era la más importante de las comidas, ya que me reunía con mis mujeres que me servían por turnos. También tenía personas que me cocinaban de entre 300 a 1000 platillos distintos, de los cuales yo consumía los que me apetecieran más, pero no cualquier persona podía guisar mis alimentos. A mí me gustaba que fueran jóvenes de padres con influencias en la nobleza, y no me gustaba que tuvieran algún problema o defecto físico. Así fuera algo mínimo, a mí me parecía de muy mal gusto. Y algo que yo nunca hacía era usar la misma ropa o la misma loza más de una vez. Me gustaba mucho estrenar las cosas, y todo lo que dejaba de usar eran regalados a personas que me agradaban, o consideradas dignas de poseer algo que yo tuve. En Tenochtitlan había ciertas personas que se dedicaban a pronosticar hechos que pasarían en un futuro, y algo que no muchos saben es que hubieron bastantes acontecimientos y muchas personas que me demostraban que el fin de mi imperio estaba cerca, pero yo no le tomé importancia, ya que me parecía imposible. Pero una tarde de 1519, un esclavo fue enviado a Teotihuacán, con el fin de informarme que habían llegado casas flotantes a la costa del Golfo, con gente vestida de ropas muy brillantes y con animales majestuosos. En su momento, todos confundimos el acontecimiento con el regreso del dios Quetzalcóatl, ya que esta visita coincide con la promesa que hizo de regresar del oriente. Al parecer nos equivocamos, ya que conforme los visitantes se dirigían a la ciudad de Tenochtitlan, oíamos rumores de que eran gente muy avara,
y el 8 de noviembre de ese mismo año me reuní con Hernán Cortés, que venía acompañado de soldados españoles e indígenas tlaxcaltecas y totonacas. Ambos nos reunimos en la calzada de Iztapalapa, lo que en tu actualidad se conoce como calzada de Tlalpan, y por un tiempo Cortés y yo nos hicimos amigos. Así es que yo le cedí a varios obsequios con la finalidad de establecer una sana amistad. Entre estos regalos estuvo presente un penacho, adornado con plumas verdes de quetzal y plumas rojas de pájaro espátula engarzadas en oro y piedras preciosas. Todo esto era con la finalidad de formar una sana convivencia, ya que habíamos oído que eran gente muy agresiva, pero mientras más obsequios y atención obtenían del pueblo mexica, parecía que se volvían más ambiciosos. Tras pasado el tiempo, estas personas mostraron su verdadera intención. Lamentablemente sus armas eran más peligrosas que las nuestras, y nuestra gente moría a causa de una enfermedad misteriosa. Fui aprisionado por los españoles y asesinado a manos de mi pueblo. A razón de la furia que mostraban hacia mí, tan solo bastaron 3 pedradas para llegar al final de mi existencia.